Junio 9. Sin Dios en el mundo. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Salmo 49:20. Durante siglos, la sociedad occidental se ha beneficiado de la extensa influencia de la fe cristiana, aunque la historia de Occidente está llena de ejemplos de depravación humana. La constante presencia cristiana ha, ha detenido la mano de la maldad de muchas maneras y en muchas ocasiones. La mayoría de nosotros no sabemos lo que es una sociedad que rechaza y olvida por completo a Dios. Sin embargo, las escrituras sí nos dan una oscura imagen de lo que sucede cuando la gente se convence de que no hay un Dios. Es una ilustración del rechazo de la humildad, donde del deseo de su corazón se gloría el impío y rechaza a Dios en su arrogancia. Salmo 10, del 3 al 4. La humildad es el inicio del conocimiento de Dios, por tanto, los que rechazan a Dios también rechazan la humildad. Estos arrogantes no solo rechazan a Dios, sino que también lo menosprecian, lo maldicen y lo tienden en menos. Salmo 10, 3. A menudo la prosperidad es lo que mueve a las personas a maldecir a Dios. Su vida va tan bien que creen que nada puede tocarlos y que no tendrán que dar cuenta a su Hacedor. Su prosperidad les da un falso sentido de seguridad. Creen que pueden vivir como quieran, que Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro y nunca verá nada. Salmo 10, 11. Y que no habrá persecuciones por su comportamiento. Sin la necesidad de dar cuentas por su vida, no hay necesidad para que el poderoso sirva ni para que el fuerte se comporte con gentileza. En cambio, podemos tratar a todos como mejor nos parezca, de manera que el impío se sienta al acecho. Mata al inocente, acecha para atrapar al afligido. Salmo 10, del 8 al 9. Por tanto, el salmista dice con buena razón, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Salmo 49, 20. Cuando rechazamos y despreciamos a Dios, pensamos en nuestra necedad, que estamos seguros y esto nos convence de que es aceptable tratar mal a otros. Es tentador pensar que este tipo de pasajes solo describen a otras personas, pero no debemos ser rápidos para retirar la mirada de nosotros mismos. ¿Habrá manera en la que estamos rechazando la humildad y creyéndonos suficientes sin Dios? ¿Hemos acaso permitido que nuestra prosperidad nos insensibilice hacia nuestra necesidad y responsabilidad delante de Dios? Se ha destacado nuestro trato hacia las personas a nuestro alrededor por el egoísmo y la arrogancia en vez de por el amor y el servicio. Es posible que confesemos fe en Dios, pero tal vez necesitamos arrepentirnos en alguna de estas áreas de nuestra vida. En verdad, la ilustración del hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es triste tanto en esta vida como en su fin. Así que agradezcamos a Dios que este no es el panorama completo. Si entiendes que tienes un creador para quien eres valioso y a quien tendrás que dar cuentas y que este creador ha redimido tu alma y te recibirá en la vida eterna, Salmo 49:15, entonces la gloria de este mundo tomará el lugar que le corresponde y en Cristo gozarás de propósito, esperanza, perdón y delicias para siempre. Para profundizar, Salmo 49. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Iniciamos una semana nueva con noticias perturbadoras en nuestro país y en el mundo. Y cada día va a ser peor. La Biblia dice que será como una mujer encinta. Cada día aumentará los dolores de parto. Cada día aumentará más la maldad, al punto que es la escritura que el amor de muchos se enfriaría. El devocional del día de hoy tiene que ver mucho con lo que les acabo de decir. Vivimos en un mundo caído, un mundo que está sin Dios. Sin Dios en el mundo se llama el devocional del día de hoy. El texto se encuentra en Salmo 49:20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hermanos, quiero que ustedes se imaginen un barco en medio del océano
Un barco poderoso en su estructura, equipado con las más avanzadas tecnologías, con una tripulación experta en lo que hace, pero sin timón. Por más impresionante que parezca, está a la deriva, condenado a chocar contra las rocas y perderse en la inmensidad del mar. Así es el mundo sin Dios, lleno de logros humanos, pero sin rumbo, sin brújula moral y destinado al desastre, es decir, destinado al lago de fuego. Querida familia, el Salmo 49:20 nos advierte que el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Hoy nuestra sociedad alcanza los niveles nunca antes vistos en progreso. Ciencia, medicina, riqueza y entretenimiento, pero en su arrogancia ha echado por la borda el único fundamento que le da sentido a la vida, el temor a Dios. Como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero el mundo no teme a Dios. El mundo, la corriente de este siglo y aquellos que aman la corriente de este siglo, aquellos que siguen la corriente de este siglo, andan sin Dios y sin ley en el mundo. El resultado, un mundo que clama por paz, pero vive en guerra, que busca amor, pero siembra odio, que anhela justicia, pero celebra el pecado. Como en los días de Noé, el hombre se cree autosuficiente, pero su destino sin Cristo es la ruina eterna. Pues dice la Escritura que será como en los días de Noé, y así eran los días de Noé como tú lo ves ahora. Es una de las más grandes señales que nos anuncian que Cristo está a las puertas. Hoy confrontaremos las terribles consecuencias de vivir como sin Dios no existiera. Como la humanidad ha cambiado la verdad por la mentira, como dice Romanos 1:25. Y sobre todo, la única esperanza que puede rescatar a este mundo perdido, que es Jesucristo el Salvador. Y esa es la misión de la iglesia. Anunciarle a un mundo que está sin Dios que Dios existe, que Dios es real, que estamos en problemas con Dios y que la solución para ese problema Dios mismo la ha dado a través de Jesucristo. Además, la esencia misma del pecado es el hombre diciéndole a Dios, no me digas cómo vivir. Desde el huerto del Edén hasta hoy, la humanidad ha insistido en una mentira mortal que puede existir y hasta prosperar sin su creador. Pero ¿qué nos dice el Salmo 49:20? Expone la crudeza y el resultado de esa rebelión. El hombre que está en honores no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Así compara el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, el hombre que está sin Dios, el mundo sin Dios. Es como una bestia que perece. Hermanos, estamos en un mundo donde ha reemplazado la verdad revelada por la superstición de la autonomía, que ha cambiado la adoración a Dios por la idolatría del progreso y que llama libertad a su propia esclavitud. La gente llama que es libre porque tiene riquezas, porque tiene esto, porque tiene otro, pero es esclavo de las riquezas, es esclavo del trabajo, es esclavo de la ciencia, es esclavo de la tecnología, es esclavo de la creación. Y vive inmerso en la más grande desesperación y angustia. Y la maquilla con más gastos, con más privilegios, con más vanidad. Y como dice el salmista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermanos, Lutero, el reformador, dice, un pecador sin Dios es como un caballo sin freno, corre velozmente, pero hacia el abismo. Veamos la realidad del mundo que rechaza a Dios. Lo explica claramente Romanos 1:21 al 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Veamos primero lo que es suprimir la verdad. El hombre sabe que Dios existe. Romanos 19:20 dice, porque lo que de Dios se conoce
Romanos 1, del 19 al 20. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre sabe que Dios existe a través de la creación, de la perfección de la creación, lo que llama la revelación natural de Dios. Pero suprime la verdad con injusticia. La ciencia moderna, lejos de refutar a Dios, confirma su diseño, pero el mundo prefiere adorar el reloj en lugar del relojero. ¿Por qué ustedes creen que el hombre sin Dios no reconoce esta verdad? Porque si el hombre sin Dios reconoce que Dios creó todo, le debe honra y le debe sumisión. Debe reconocer de que Él es el creador y no nosotros el creador. Porque el mundo dice que nosotros creamos a Dios, que Dios nos necesita porque lo creamos a Él. No, Dios nos creó a nosotros y nosotros necesitamos del creador y reconocerlo como el único Dios verdadero. Pero el hombre en su naturaleza caída no lo puede reconocer, no puede ni quiere. Por eso la revelación es natural, solamente sirve como un juicio, pero no salva. Pues la revelación especial, que es a través de Cristo, es la que nos ha salvado a nosotros. Demos gracias al Señor por eso, que Dios nos escogió para revelarse a nuestra vida, salvarnos, redimirnos y mostrarnos la realidad de quién es Dios. ¿Qué hace el hombre? Hace un intercambio idólatra. El versículo 23 al 25. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entonces sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la gloria de Dios por ídolos. Hoy no son imágenes de madera, sino el sexo, el dinero, el poder, la autoconfirmación, eh, todo lo que llama auto, todo lo que el mismo produce para satisfacerse a sí mismo. Es lo que dice W. Tozer, lo que el hombre ama más, eso es su Dios. Y mire cómo le expresa el Salmo 115:8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nos parecemos al Dios que adoramos. El mundo adora al mundo, a eso se parece al mundo. Por eso es que la palabra nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque no provienen de Dios, no provienen de Dios. Las consecuencias de un mundo hacia Dios. Primer punto, pérdida del entendimiento espiritual. Así lo explica el Salmo 49:20, que es el que estamos exponiendo. Compara al hombre sin Dios con un animal irracional, sin luz divina. El ser humano pierde la capacidad de discernir entre lo eterno y lo temporal, entre el bien y el mal. La sabiduría humana sin Dios es necedad. Así lo expresa 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Cómo es esa sabiduría del hombre? Es vacío moral. Cuando Dios es excluido, la moral se convierte en una conveniencia social. Lo que antes era pecado, ahora se celebra como libertad. El apóstol Pablo advirtió, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mire cómo lo expresa Isaías 5:20 al 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Todo eso que leímos allí, ay, significa que toda la gente que vive de esa manera, de espaldas a Dios, están bajo ira. La palabra ay significa juicio. Hermanos, el juicio de Dios está sobre el mundo. Y Dios está irado con el mundo. Y su ira crece todos los días hasta llegar al punto del clímax, el gran día del Señor. ¿Y eso a qué lo lleva ese vacío moral y relativista?
a la autodestrucción y caos social. Y eso es lo que ven. Eso es todo lo que tú ves todos los días en noticias, en tu barrio, en tu ciudad, en tu pueblo. Es la autodestrucción y el caos social. ¿Por qué? Porque el hombre está sin Dios. Y es allí donde entra la iglesia. Esa es nuestra misión, mostrar quién es Dios. Somos la sal y la luz del mundo. En medio de estas tinieblas, la iglesia tiene que resplandecer con la luz de Cristo. La sociedad que se autodestruye sin un fundamento absoluto de la verdad, la sociedad se hunde en violencia, en corrupción, en desesperanza, en angustia, en desolación. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrán dolor en el corazón y el término de alegría es congoja. Bueno, las noticias diarias reflejan un mundo que clama por paz, pero rechaza cuando viene el príncipe de paz. Juan 3:18-20 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es por eso que el mundo te aborrece. Es por eso que cuando tú vives y estás en Cristo, eres enemigo del mundo. Es por eso que muchos de tus amigos se han ido y ya no es parte de ese grupo. Es por eso que quizás familiares tuyos te rechazan y te aborrecen y te hacen guerra contra ti. Pero no es contra ti, es contra Cristo que está en ti. No creas que el mundo te va a felicitar porque eres cristiano. Si te felicitan, preocúpate, porque tu vida no es diferente a la de ellos. Que puede ser muy espiritual, pero espiritualmente engañado. Hermanos, porque hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nosotros somos de la luz y caminamos en la luz. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros no podemos pretender que somos cristianos y somos como la gente del mundo. O sea, actuamos lo mismo, pensamos lo mismo, deseamos lo mismo, caminamos en la misma corriente, no. Entonces tu cristianismo es cultural. O sea, tú no eres cristiano. Dices ser, pero no eres. Te estás autoengañando. Porque el que ama al mundo es enemigo de Dios. Y amar el mundo significa esta corriente, este siglo, esta cosmovisión. Es decir, que tus planes, tus deseos, tus sueños, todo sea lo que gobierna tu vida. Hermanos, no se amañe tanto en este mundo que ese no es tu morada. Si estás muy amañado en este mundo, hermano, tienes problemas con Dios. Hay que vivir en este mundo, pero no somos del mundo. Y mientras que estamos en este mundo, tenemos que dar las huellas de Cristo, anunciar y proclamar el año agradable del Señor, vivir como extranjeros y peregrinos. ¿Y cómo dice que vivamos? Lo dice Pablo a Tito, sobria, justa y piadosamente aguardando la venida de nuestro buen Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Sobria, justa y piadosamente, ¿así estás viviendo? Pues estás viviendo como el necio que está leyendo el texto devocional, amando el mundo, las riquezas de este mundo y todo lo que proviene del mundo. ¿Cuál será el clima de la rebeldía de este mundo sin Dios? Mire, aquí Dios está derramando sus juicios. En Apocalipsis capítulo 16, imagina hasta el punto donde llega. Dios está derramando su ira. En Apocalipsis 16, 8 al 11 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y escuche lo que pasaba, no se arrepintieron y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso es un hombre sin Dios, ese es el mundo sin Dios. Por eso nosotros somos bendecidos, somos afortunados, bendito es el nombre del Señor que nos ha salvado de esa vida y de ese final de esa vida que es muerte, una muerte eterna, separados totalmente, absolutamente de Dios, ardiendo eternamente en el lago de fuego. Por eso no despedimos una salvación tan grande, hermano. Nosotros estamos de paso.
Estamos de paso por este mundo. ¿Has mirado las huellas que estás dejando? ¿Hay unas huellas que deja el mundo o las huellas de Cristo? ¿Quién está siguiendo tus huellas? ¿Cómo están siguiendo tus huellas tus hijos, tu familia, los que tú amas? ¿Realmente les muestras con tu vida, con tus acciones, que estás caminando con el Señor? ¿O no hay diferencia entre ellos y tú? ¿Cómo el mundo le ha dado la espalda a Dios? La idolatría moderna. El hombre ya no adora ídolos de piedra, como decía inicialmente, pero ha reemplazado a Dios por el dinero, el placer, el poder, la ciencia. Estos dioses falsos prometen felicidad, pero solo dejan esclavitud. Es lo que dice Juan 2:15-17. No améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? Ama a Cristo. Y cuando amas a Cristo, todo lo demás se cae por su propio peso. Todo ídolo empieza a derrumbarse. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Dios en nosotros. ¿Realmente es real en tu vida? Segundo punto, la rebelión deliberada. La Biblia llama la rebelión del pecado querer vivir sin Dios. Es lo que dice el Salmo 14:1-3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este salmo lo toma Pablo en Romanos capítulo 3. No hay ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno. Y mire cómo lo expresa primera de Samuel cuando está hablando de Saúl, el primer rey de Israel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Estás desechando la palabra del Señor? Aquí está hablando de un hombre que hacía sacrificios y que aparentemente obedecía a Dios. Pero ¿cuál fue el final de Saúl? Ya lo sabemos, desechado por Dios. Porque Dios demanda de su pueblo obediencia, una obediencia no selectiva, no una obediencia parcial, no que Dios diga hoy y mañana obedezco. ¿Cuánto Dios te ha hablado a ti que debes obedecerle? Hermanos, el mundo de ahora habla que la fe es un mito, que la Biblia es obsoleta y la oración es inútil, pero Dios se burla de los burladores. Es lo que dice el Salmo 2:1-5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora, mira lo que dice, el mundo lo que quiere, soltarse las ligaduras de Dios, vivir sin Dios. Y mira lo que dice el 4, versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Otra cosa que ofrece el mundo, la ilusión de la autosuficiencia. Ve lo que el salmista nos dice en el Salmo 49, 16, 17. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras de él su gloria. Aunque mientras viva llame dichoso a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiera?
Quizás te puede estar pasando lo que le pasó a Asaf cuando vio que el impío progresaba, tenía casas, carro, beca, viajaba, compraba, iba a centros comerciales y gastaba a manos llenas. ¿Por qué nos puede pasar eso? Que sentimos envidia al impío y nos frustramos y pensamos de que Dios nos ama porque no tenemos lo que tienen ellos. Hermanos, como dice la Escritura, mi reino no es de este mundo. El reino del cielo no consiste ni en comida ni bebida. Como dice la Escritura, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es lo que tú y yo tenemos, la salvación del Señor. Yo prefiero tener todo el Señor menos nada del mundo, hermano. Tú no puedes vivir entre dos aguas. Tú no puedes amar las riquezas y amar a Dios. O amas a uno o amas al otro. Y así está la iglesia. Así está la gente en la iglesia, hermanos. Viviendo amañados en este lado del mundo. Queriendo tener todo lo del mundo. Y también querer tener a Dios. Y eso es imposible. El mundo no cree que necesita a Dios, pero llegará el día en que toda rodilla y toda boca confesará y se doblará cada rodilla delante de él, como dice Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero cuando llegue ese día, toda rodilla que se dobla, toda boca que confiesa al Señor no será salva. Porque aquí está hablando del día del Señor. Ya no hay oportunidad. Para nosotros como creyentes, como dice la Escritura, levantaos, erguíos, porque el día de tu salvación ha llegado. Hermano, toda esta corriente de este siglo ha permeado la iglesia. Y mire cómo le expresa Apocalipsis 3:16-18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. No sea que descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, oro porque si alguno de los que están hoy aquí están enceguecidos por las riquezas de este mundo, por la luz de este mundo, pueda ver la realidad y venga Cristo en arrepentimiento y fe. O aquel que está siendo deslizado por la corriente de este siglo, no le ponga freno, porque dice la Escritura que será vomitado a la boca de Dios. Y aquí está hablando la iglesia. Está hablando una iglesia en la época real, una iglesia física, una iglesia que existió. Y esta es una situación que vive el corazón también de la iglesia este tiempo. Fue la única esperanza, volvernos a Dios. Mire cómo termina el Salmo 49. El hombre no puede redimirse a sí mismo. Salmo 49, 7-8 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Por qué gran precio? Porque para que tú y yo fuéramos redimidos, es decir, comprados, liberados, se necesitó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no fuimos comprados ni con plata ni con oro, que es lo que ofrece este mundo. La salvación no se compra con plata ni con oro. Fuimos comprados con la sangre de un cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, la misericordia de Dios envió a su Hijo a rescatar el mundo perdido. Es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero todo aquel que rechaza a aquel que fue enviado, ya ha sido condenado. Es lo que dice el 18 en adelante. ¿Cuál es la invitación, mis hermanos? ¿Vives como si Dios no existiera? ¿Confías en tus fuerzas, tu dinero, tu intelecto? Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de volvernos al Señor. Como dice Isaías 55, 6-7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano.
Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. También hace una invitación en Isaías 55, 1 al 3, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Para concluir, un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza, pero en Cristo hay perdón, propósito, vida eterna. El que tiene el Hijo, tiene la vida. En 1 Juan 5, 11 al 12 nos dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y está la vida eterna en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene vida, es decir, está muerto en delitos y pecados. Hermano, no esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes a que lleve la señal del Hijo del Hombre en el cielo, porque ya no hay más tiempo. El día de tu salvación es hoy. El día de volvernos al Señor es hoy, no mañana. El día de abandonar nuestros caminos que han sido contrarios al Señor es hoy, no mañana.